Hola a todos, vamos a ver un pequeño tutorial de la utilización de Spline para generar geometría, ¿vale? Con un poco cómo funcionan, sobre todo, que hay, todo el mundo sabe utilizar lo que son la edición de mallas, pero las splines son un poco las grandes olvidadas y nada, vamos a explicar brevemente cómo se trabaja internamente y las configuraciones, las propiedades que tiene internas, un poco, y, y poco más. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es darle a Shift A, como hacemos siempre, pero en vez de utilizar la geometría, vamos a utilizar las curvas. Vamos a explicar cómo utilizar las curvas Bézier y los círculos es exactamente igual que la curva Bézier, solo que está en una curva cerrada, ¿vale? Todo el resto, bueno, estos son propiedades de addon que tenemos. Y las curvas NAR y los recorridos no lo vamos a ver. Vamos a trabajar sobre todo con Bézier. Entonces creamos una curva. Al crear la curva Bézier, si le damos a tabulador, vemos que la curva tiene en un principio, nos sale recta, nos sale con una curvatura. Al darle a tabulador, no es como el modo de edición. Entramos en el modo de edición, pero no es como el modo de edición de la malla, que cuando le damos a control tabulador cambiamos entre vértices, arista y cara, sino que aquí simplemente podemos trabajar con lo que son con los tiradores, ¿vale? Con los vértices, los extremos de cada uno de los puntos que tenemos. Si os fijáis, tenemos los tiradores estos, que yo puedo seleccionar tanto el punto medio como cualquiera de los tiradores extremos, y lo que hace, en este caso, tal como está configurada, ese vértice, si yo tiro de uno, cambio el otro también. O sea, que siempre va a ir, no puede haber un ángulo recto aquí, ni un ángulo, simplemente va a estar todo siempre tangente a la posición en la que yo cree este tirador, coloque este tirador. Otra cosa que vemos es esta flechita que tiene aquí, y eso básicamente lo que nos representa es la dirección de la curva, la normal, ¿vale? Su dirección normal. Igual que en las caras, en la geometría teníamos la normal de una cara, que era la flechita azul que nos salía. Aquí tenemos esta flecha. Si le damos a la N, en el display de las curvas podemos activar o desactivar para que veamos los tiradores y también para desactivar las normales. Yo normalmente desactivo las normales, lo que son los tiradores no lo desactivo, y aquí podemos hacer que sea más grande o más pequeña lo que es las normales. En este caso, bueno, no me acuerdo cuánto tenía, 0,1. Sí, nos da igual, ¿eh? Porque yo lo desactivo, a mí no me hace mucha gracia. Entonces dejamos los tiradores y ahora vamos a ver básicamente con lo que es la arista, ¿vale? La spline, lo que hacemos es que trabajamos directamente con estos tiradores y con estos vértices, y podemos hacer cosas pues, muy similares para crear geometría, que es lo que hacíamos en un principio con una malla. Con una malla, que la herramienta más rápida que solemos utilizar, ¿cuál es? La extrusión. Pues aquí es lo mismo. Podemos hacerlo o dándole a la E y creamos un nuevo vértice, o con control y el botón izquierdo y creamos todos los vértices en la posición en la que pinchamos con el botón izquierdo. Al igual que con las caras teníamos para poder cerrar una cara seleccionando una arista y otra para crear una cara entre medias, o cerrando lo que era un agujero, aquí tenemos lo mismo, seleccionando los dos vértices y le damos a la F. En la geometría era para cerrar cara, aquí para unir y cerrar lo que es las curvas. Tenemos ya una curva totalmente cerrada, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora aunque yo he ido creando de esta manera, como cada una de estas caras tiene una orientación diferente, no es una unión recta entre ellos, sino que está suavizada, pues tendríamos que ir calculando y moviendo y tal y cual, ¿vale? No podemos, si queremos dejarlo recto entre un punto y otro, ¿vale? Tendríamos que hacer de esta manera. No se puede hacer porque encima queda recto esta zona, pero aquí no se queda suavizado. Para hacerlo recto tendríamos que ir más todavía aquí, llevarlo al extremo. Bueno, es bastante complicado. Pues lo más sencillo para hacer un tirador que sea de aquí a aquí, sea totalmente recto, es cambiar el tipo de vértice que estamos utilizando. ¿Cómo se hace eso? Pues si le damos a la V,
cambiamos el tipo de tirador que tenemos. En este caso está con el tipo alineado, para que conforme giremos uno se giren los otros. Si le damos a la primera, el automatic lo que hace es que me hace la dirección automática que debería de tener entre cada uno de los vértices que tiene a los extremos. Si yo selecciono este y este, bueno, selecciono este, por ejemplo, hago el automático, pues la dirección intermedia que más o menos debería de quedar sería este. El siguiente que tenemos es el de vector, y cuando lo pulsamos vemos que nos convertimos el vértice ese en un vértice como lo que estábamos pidiendo antes, que era un vértice que directamente hace ángulo. El tirador es independiente uno con otro, y en el momento en el que yo lo muevo deja de ser recto y hace la curva. Pero podemos hacer que esto sea recto y de repente aquí tenga una curva, que a lo mejor es lo que necesitamos en un momento dado, o hacia adentro o hacia lo que queramos. Si queremos volver a cambiar esto, en vez de que sea en vector, que sea alineado, le damos y vuelve a ser alineado. Con que le demos automático, nos hace el automático otra vez, ¿vale? Y el libre y el toggle free lo dejamos, porque ahora mismo vamos a trabajar con estos tres, más sencillo. Entonces, la manera en la que yo tengo de trabajar con lo que son las curvas, a mí no me gusta trabajar con las curvas en alineado, ¿vale? No me gusta porque, como veis, cuando estamos, si selecciono, voy a borrar, bueno, voy a hacerlo más rápido. Duplico todo esto, con Shift D podemos duplicar todos los extremos que queramos, y voy a borrar la arista, todo lo que tenía seleccionado. Cuando vamos haciendo control y botón izquierdo, conforme vamos haciéndolo nos crea ya la curvatura, y yo no quiero eso. Yo, si tengo que estar, por ejemplo, me voy a la vista top para trabajar y hacer un recorrido. Si quiero, perdón, si quiero coger y hacer una superficie en la que pues, vaya de un punto a otro, ¿vale? Pues, si lo hago así, veis cómo me queda curvo. Si yo lo que quiero es que tenga un plano, por ejemplo, imaginaos que tengo un plano de AutoCAD, ¿vale? O de FreeCAD o del que sea, pues iríamos yendo a cada una de las esquinas y pulsaríamos clac, 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 fácilmente y muy rápido. Entonces, la manera que yo tengo de trabajar es, selecciono el primero de todos, ¿vale? Lo convierto en vector, y una vez que lo convierto en vector, todos los demás también están en vector, están rectos. Una vez que ya lo coloco en la posición que a mí me hace falta, imaginaos que ya lo tengo así, ahora voy a ir, si yo quiero, puedo ir haciéndolo manualmente, uno a uno, haciendo la curva. O puedo coger y decir, pues mira, pues esta parte de aquí, por ejemplo, esta y esta, quiero que realmente tengan una curva y que sean automáticos desde este punto hasta este punto. Pues nada, los selecciono, los convierto, los alineo y le doy automático, y ya me hace en la deformación automática y ya está. Pero primero lo trabajo todo con vector. Imaginaros que esto, por ejemplo, yo he empezado a crear y ahora por cualquier cosa digo, bueno, pues en realidad me voy a quedar con todo lo que tengo de aquí para atrás, pero esto de aquí adelante no lo necesito. Bueno, pues para eliminar, seleccionamos, le damos a la X y podemos eliminar vértices. Si selecciono esos dos vértices y le doy a borrar, me selecciona esos vértices, pero si lo que selecciona es de aquí a aquí y le doy a segmento, lo que me borra es la parte intermedia, pero el vértice este me lo deja suelto, ¿vale? Entonces, borramos así, y yo, por ejemplo, quiero borrar esto, borro de aquí los vértices y se me queda este extremo y ya está. Por ejemplo, esto es lo que esto así los quiero tener en recto. Esto voy a hacerlo también recto, y este de aquí lo dejo recto. Vale, tengo esta superficie, y ahora yo esta superficie, por ejemplo, quiero que sea quiero utilizarla, pues por ejemplo, como esto sería como un alambre, y quiero darle grosor. A ver, podríamos hacerlo, hay gente que lo trabaja de un modo diferente, pero ahí tiene una manera muy rápida de hacerlo, que lo vamos a ver ahora mismo, pero primero voy a hacer lo que alguna gente prepara, que a mí no me gusta nada. Vamos a quitar
antes de nada, esto. Hay gente que le gusta convertir esta spline a malla y una vez que ya tiene la malla, trabajarlo. Y ahora, por ejemplo, seleccionamos todo lo que hay aquí, extruimos, ¿vale? Extruyo, por ejemplo, esto, le doy un grosorcillo y, bueno, podríamos haber utilizado el lado donde darle el grosor. Pues esto lo llevo hacia arriba. Una vez que tenemos esto, seleccionamos, ¿vale? Lo hacemos así, ya le damos grosor y ahora después lo cogemos y lo suavizamos, ¿vale? A mí personalmente este tipo, para convertirlo y darle grosor, a mí personalmente no me gusta. Hay gente que lo hace, pero a mí personalmente no me gusta. ¿Cómo es más rápido de hacerlo? Bueno, lo que decía era gente que no tiene tampoco mucha idea de trabajar con spline, por eso es importante. Si trabajamos con la spline podemos irnos aquí a las propiedades del objeto y tenemos para que la spline, si os fijáis, pueda trabajar en 2D o en 3D. La diferencia entre uno y otro: en 2D nosotros vamos a trabajar siempre sobre la superficie X e Y, o sea que si yo lo hago así, directamente fijaros cómo se me ha movido. ¿Por qué? Porque tenía una desviación, ahora ya se me ha quedado ahí, pero fijaros, en cuanto cambio, se me baja, porque se me tiene que colocar en el plano X, X y el Z se me lo pone a 0. Si quiero trabajar en 3D, pues para que tenga diferentes direcciones, tengo que dejarlo en 3D para que pueda tener también altura. Y aparte, también tenemos luego las propiedades aquí, que esto lo vamos a ver ahora, pero vamos a ir directamente para darle grosor al bevel. ¿Cómo funciona el bevel? Pues en el bevel tenemos el def, que lo que hace es que si le damos aquí, conforme vamos subiendo, le voy dando un grosor a lo que es el bevel. Si os fijáis, el resultado que tengo ahora mismo, vamos a verlo desde aquí, lo vamos a ver bastante claro. El resultado que tengo la curva, que la tengo por en medio, pero me crea aquí solo la mitad de la curva que tendría que hacer. Bueno, en este caso sería plano, pero me hace, en vez de hacérmelo así, me está haciendo solamente esta parte. ¿Por qué? Porque para que te haga el completo tenemos que irnos aquí a Fill, en vez de poner Halt, lo ponemos a Full. Y como veis, ahora ya me lo ha hecho recto, me lo ha hecho completo. Tenemos lo que yo estaba haciendo antes, dibujando aquí, lo tenemos ahí. ¿Ok? Con esto entonces damos la cantidad, el volumen así, más gordo o más finito, para calcular el diámetro. Y luego tenemos, para que no sea recto, porque en un principio aquí no está saliendo recto, para darle más divisiones intermedias, tenemos lo que es la resolución. Y si os fijáis, vamos a activar aquí para que se vea el alámbrico. Conforme yo voy subiendo la resolución de aquí, lo que me hace es que me corta longitudinalmente toda lo que es la spline. Esto tenemos que tener mucho cuidado porque a la hora de trabajar, para que se vea suavizado, decimos sí, vamos a meterle aquí resolución, vamos a subirle, pero esto nos corta mucho. Y luego, si lo hacemos así en pequeñito y de repente, en vez de dejarlo como está, lo queremos convertir en malla y luego le metemos una subdivisión, un subsurface, pensar que cada una de estas caras que tenemos la vamos a dividir por 4, o si la ponemos al doble lo dividimos por 16. Entonces es una burrada. Entonces tenemos que tener presente siempre lo que vamos a hacer con esta curva después. Si la vamos a convertir, es conveniente dejarlo esto en menos resolución, ¿vale? Lo ponemos por ejemplo con 2, y ya no solo esta resolución, sino la resolución que tenemos entre un vértice y otro vértice. Entre aquí y aquí tenemos, cuando está cuando está, en vez de estar recto, porque si está recto, fijaros que no tiene subdivisión entre medio, pero si tiene una curvatura, tenemos aquí las subdivisiones que podemos meter, y conforme vamos bajando disminuimos hasta que, si lo dejamos a 1, es totalmente recto, y conforme vamos subiendo metemos subdivisiones. Yo recomiendo que bajemos, intentemos dejarlo que, bueno, que sin subdividirlo con el subsurface se quede, que se vea que tiene a lo mejor algo faceteado,
pero que esto se arregla luego cuando cojamos y le metamos el... No, aquí tenemos el a ver si lo digo, el subsurface, ¿vale? Si lo metemos con 2, fijaros cómo funciona perfectamente. E incluso podemos, antes de convertirlo, podríamos previsualizar y ver cómo funciona. Vemos que ya en cuanto empezamos a bajar un poquito, aquí ya se va viendo. Así que lo trabajamos de este modo y podemos hacer las subdivisiones y que queden bien. Fijaros que aquí también, por ejemplo, al meter las subdivisiones, como no teníamos, fijaros, solo tenemos un extremo aquí y otro aquí, toda la unión que hay aquí, al ser esto suavizado, nos queda con muy poca resolución. Para que funcionara mejor, pues bueno, pues tendríamos que hacer, pues, por ejemplo, mover esto más para acá para dejarlo recto, o meter subdivisiones entre media entre este y entre este y este, ¿vale? Pero bueno, más o menos para que sepáis cómo funciona lo que es el tema de la resolución. Vamos a poner aquí para que veáis el tema de la resolución longitudinal y transversalmente, ¿vale? Luego tenemos otras opciones también, que es para que modificar su posición, y esto es el offset para hacerlo más afuera y más adentro, y la extrusión, que es para darle grosor a lo que es la curva. En este caso, como le hemos dado también un grosor aquí en el bevel, pues no lo hace. Si esto lo hiciéramos así, lo que estuviese a cero, lo que nos haría sería de la línea, no aumenta el tamaño y ya está, no hace pues eso. Depende desde el centro, 0,2 para arriba y 0,2 para abajo. ¿Okay? También podemos utilizar el bevel teniendo referencia de un objeto, utilizando un entity para que lo trabajemos con eso, pero es más fácil hacerlo de este modo. Luego también podemos utilizar como Path Animation para hacer la animación de cámara, pero bueno, eso ya es otra cosa diferente, no es para crear geometría. Como estaba comentando, voy a bajar aquí esto, muy grande. Como estaba comentando, una vez que ya tenemos, por ejemplo, esto, si esto quisiéramos meterlo dentro de otra geometría y juntarlo, si nosotros creamos aquí un cubo, me lo llevo, bueno, primero voy a escalarlo, me lo llevo para acá. Si yo este cubo, lo que es la curva y el cubo lo selecciono y le doy control J, me dice que no puede juntarlo. ¿Por qué? Evidentemente esto es una spline y esto es una malla, internamente son diferentes. Para poder juntarlo tengo que convertirlo al C y convertirlo a malla. Una vez que lo convierte, ahora sí está ya convertido aquí, lo junto, control J, y ahora sí está en la misma malla. Pues nada, chicos, más o menos eso era lo que queríamos mostraros, cómo trabajar un poco con las curvas, que vierais la diferencia entre trabajar con curvas y con geometría. Son muy útiles. Quizás no se dejan siempre, nosotros las utilizamos para los primeros pasos, para crear formas, incluso para crear recorridos para luego poder utilizarse, pero casi siempre se suelen convertir a geometría y es como un primer paso para crear objetos más rápidamente, que a lo mejor con la geometría simplemente es más difícil de hacer. Pues nada, espero que os haya gustado, que lo practiquéis y si necesitáis algo más nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo.